Las bodas no son más que funerales con mejor catering. Desmond lo sabía mejor que nadie. En 48 horas tenía que pararse frente a un altar y cambiar su libertad por una ruta de embarque. Era pura supervivencia empresarial. Pero mientras estaba parado en la puerta del apartamento diminuto de su asistente, viendo cómo le temblaba la mano al acercar un encendedor a la evidencia que podía destruir todo su imperio, su traje a medida de pronto se sintió como una camisa de fuerza. La boda se cancelaba. La lluvia en la ciudad no limpiaba nada. Solo hacía más resbaladiza la mugre, convirtiendo las calles en un espejo borroso de luces traseras y concreto gris. Desmond Hayes estaba de pie junto a los ventanales de su oficina en el centro, viendo cómo el agua deformaba el perfil de la ciudad. Detrás de él, el murmullo bajo de sus capós discutiendo márgenes de carga seguía como ruido de fondo, un sonido que hacía tiempo había aprendido a ignorar. Desmond, no me estás escuchando. La voz era de Isabella Rossi. Estaba sentada a la cabecera de la mesa de caoba, piernas cruzadas, un diamante del tamaño de una almendra aplastada descansando pesado en su dedo anular izquierdo. Isabella era hermosa de la misma manera que un cuchillo hecho a medida es hermoso, fría, filosa y completamente funcional. Escuché cada palabra, Isabella, dijo Desmond, sin voltearse. Tu padre quiere redirigir los envíos hacia el norte por los viejos muelles Union. Cree que el apellido Hayes lo va a proteger de la autoridad portuaria. No es así. Los federales ya están encima del muelle 40. Isabella suspiró, un sonido delicado y ensayado. Es una confesión menor, Desmond. Vamos a fusionar dos familias el sábado. Un gesto de buena fe. Yo le estoy dando a tu familia la mitad de mi territorio el sábado, dijo Desmond, girándose por fin para encarar la sala. Su voz sonaba tranquila, sin ninguna agresividad teatral, y precisamente por eso los hombres en la mesa se pusieron tensos. Yo a eso le llamaría un gesto de buena fe espectacular. Desmond miró la silla vacía a su derecha. La silla de Nora. Durante 5 años, Nora Reed se había sentado en esa silla, un ancla silenciosa en un cuarto lleno de hombres volátiles. Era ella quien anticipaba las trampas en los contratos. Era ella quien recordaba que Capo guardaba algún rencor. Era ella quien le entregaba a Desmond el archivo correcto antes de que él supiera que lo necesitaba. Hoy, la silla estaba vacía. A las 2 en punto, Nora se había puesto de pie, había entrado a la oficina privada de Desmond y le había dicho, me tengo que ir. No pidió permiso. No dio explicaciones. Solo lo miró con los ojos vacíos, agarró su abrigo y caminó hacia el elevador. Era la primera vez en 5 años que salía del edificio antes que él. Ahora eran las 6 de la tarde y el aire en la sala se sentía completamente desordenado sin ella. ¿Y dónde está tu chica, por cierto? Preguntó Isabella, agitando una mano bien cuidada hacia la silla vacía. La necesitaba para revisar la lista final de invitados de la recepción. Mi madre está en crisis con el acomodo de las mesas. Un músculo se tensó en la mandíbula de Desmond. Nora es mi asistente ejecutiva, Isabella, no organizadora de bodas. Trabaja para ti. Y por extensión, el sábado, trabaja para mí. Isabella sonrió con una sonrisa delgada y aristocrática. Aunque supongo que no va a durar mucho más de todos modos. Tengo una chica de Milán que quiero traer. Alguien que entienda nuestro estilo de vida. Desmond miró fijamente a su prometida. La idea de reemplazar a Nora le parecía absurda, como reemplazar sus propios pulmones. Nora sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. Más importante aún, sabía cómo evitar que la suciedad saliera a la luz. Pero no discutió. Discutir implicaba que le importaba, y en este mundo, que te importara algo era una debilidad que te podía costar la vida. Se acabó la reunión, dijo Desmond de golpe. Los capós intercambiaron miradas, pero empujaron sus sillas hacia atrás sin decir palabra. Isabella se puso de pie, sacudiendo una pelusa invisible de su abrigo blanco impecable. Se acercó a Desmond y se estiró para darle un beso seco y perfumado en la mejilla. Nos vemos mañana en la cena de ensayo, murmuró. No llegues tarde. Cuando las pesadas puertas de roble finalmente se cerraron, Desmond se quedó solo. El silencio en la sala era sofocante. Caminó hacia el escritorio de Nora en la oficina exterior. Estaba impecablemente organizado, plumas alineadas, blocs de notas apilados. Pero faltaba algo importante, el acuerdo prenupcial revisado que tenía que firmar esa noche. El padre de Isabella, una serpiente en traje a medida, había intentado meter una cláusula sobre las propiedades frente al mar.
Desmond necesitaba que Nora revisara las contraenmiendas. Sacó su teléfono y marcó su número. Sonó 2 veces y saltó a un buzón de voz automático y frío. Frunció el ceño. Nora siempre contestaba. Incluso a las 3 de la mañana cuando un cargamento se descarrilaba, incluso en días festivos. Desmond arrojó el teléfono sobre el escritorio. Se frotó la nuca, sintiendo los nudos de tensión tirando contra su columna. Podía mandar a uno de sus choferes a buscarla. Podía mandar a un hombre grande a tocar su puerta y exigir los papeles. En cambio, agarró sus llaves. Se dijo a sí mismo que era por el papeleo, que no podía confiarle documentos legales sensibles a un chofer. Pero mientras bajaba en el elevador privado hacia el estacionamiento subterráneo, una ansiedad extraña y desconocida le mordía las costillas. El rostro de Nora esa misma tarde, pálido, rígido, completamente despojado de su calidez habitual, apareció en su mente. Encendió el motor de su Audi y salió hacia la lluvia torrencial. El sur de la ciudad ya no era un lugar que Desmond visitara. Había salido arrastrándose de barrios como ese hacía 2 décadas, cambiando escaleras de incendio oxidadas y pavimento agrietado por penthouses y seguridad privada. Nora ganaba un salario de 6 cifras. Podía darse el lujo de vivir en las torres de cristal cerca de la oficina. Y sin embargo se quedaba ahí, en un edificio brutal de ladrillo, encajonado entre una lavandería en quiebra y un bar de mala muerte que olía vagamente a cerveza rancia y sangre vieja. Cuando una vez le preguntó por qué, ella simplemente se encogió de hombros y dijo, «Me gusta recordar cómo se siente el suelo». Desmond estacionó el Audi a 2 cuadras, dejándolo en las sombras para no llamar la atención de los carroñeros del barrio. Se subió el cuello de su abrigo de lana oscuro y caminó bajo el aguacero, sus botas pesadas chapoteando en las coladeras desbordadas. El vestíbulo del edificio de Nora era un testimonio del deterioro urbano. La puerta de seguridad estaba trabada con un directorio telefónico empapado. El tubo fluorescente del techo parpadeaba, arrojando una luz enfermiza y entrecortada sobre la pintura verde despostillada. Subió las escaleras hasta el 4.º piso. El aire se hacía más denso mientras más subía, cargando olores a col hervida, tabaco barato y lana húmeda. Departamento 4B. Desmond se detuvo frente a la puerta de madera rayada. Tocó con un golpe firme y rítmico. Esperó. Solo el sonido apagado de una televisión al fondo del pasillo le respondió. Tocó otra vez, más fuerte. Nora. Nada. Metió la mano al bolsillo interior de su abrigo y sacó su llavero. 3 años atrás, Nora había contraído un caso severo de neumonía. Se había desmayado en su escritorio. Desmond la había llevado personalmente a su casa y la había cargado por esas mismas escaleras. Al día siguiente, ella le había dejado una llave de repuesto en su escritorio. Si no contesto el teléfono, o estoy muerta o me estoy muriendo, le había dicho con voz ronca, completamente en serio. Si es lo segundo, tráeme sopa. No había usado la llave desde entonces. La deslizó ahora en la cerradura. Giró con un clic metálico y pesado. Desmond empujó la puerta, dejando atrás el pasillo ruidoso y mojado para entrar al silencio absoluto de su apartamento. Nora, llamó, con la voz bajando una octava. Las luces estaban apagadas, salvo por un brillo ámbar cálido que salía de la cocina, al fondo del pasillo estrecho. Desmond cerró la puerta detrás de él, cerrándola con seguro por instinto. Dio un paso adelante, sus ojos ajustándose a la penumbra, y se detuvo en seco. La sala estaba desmantelada. No solo desordenada, borrada. Cajas de cartón apiladas contra el papel tapiz descolorido. Los libreros vacíos. El pequeño sillón cómodo donde ella solía leer estaba cubierto por una lona plástica. Solo quedaban unos pocos objetos sueltos, un abrigo de invierno pesado tirado sobre una caja, una sola taza de café sobre el alféizar de la ventana. Se estaba yendo. La comprensión le cayó a Desmond como un golpe físico en el esternón. Nora no se estaba tomando unos días libres. Estaba empacando toda su vida sin decir una palabra, sin previo aviso, sin siquiera una despedida. Una furia fría e irracional se le encendió en el pecho. Ella pertenecía a su mundo. Le pertenecía a él, no de una manera retorcida y posesiva, sino en la lealtad absoluta que habían forjado en media década navegando traiciones y sangre. Uno no simplemente empacaba y desaparecía de la vida de Desmond Hayes. Dio otro paso por el pasillo, la madera crujiendo bajo su peso. Fue entonces cuando lo escuchó. Una inhalación brusca y entrecortada, un siseo de dolor. La mano de Desmond fue instintivamente hacia la funda en su cintura,
su pulgar quitando el seguro de su Sig Sauer. La furia se evaporó, reemplazada al instante por la calma helada e hiperconcentrada que lo había mantenido vivo durante 35 años. Se movió en silencio, pegando la espalda contra la pared del corredor estrecho. Se deslizó hacia la luz ámbar de la cocina. No sabía qué esperaba encontrar, un sicario rival, un ladrón. Dobló la esquina, arma desenfundada y apuntando. Nora estaba sentada sola en la pequeña mesa de cocina rayada. Desmond bajó el arma, el aire atorándosele en la garganta al verla. Todavía traía la falda de tubo gris pizarra de la oficina, pero su blusa de seda había desaparecido, dejándola con una camiseta negra sencilla. El tirante izquierdo estaba caído, dejando al descubierto su hombro y clavícula. Su piel, usualmente pálida e impecable, era un lienzo de violencia. Un moretón enorme e hinchado pintaba su pómulo izquierdo en tonos de púrpura y negro feo. Su labio inferior estaba partido, con sangre seca escurriendo por su barbilla. Pero fue su brazo lo que le revolvió el estómago a Desmond. Una laceración profunda y dentada corría desde su bíceps hasta el codo. No era un corte limpio. Parecía el rasguño de una hoja cerrada o metralla. Sostenía un puñado de gasa empapada de rojo contra la herida con dedos temblorosos. En la otra mano, tenía una aguja enhebrada con hilo negro de sutura. Estaba tratando de coserse ella misma. No lo había notado. Tenía los ojos cerrados con fuerza, de agonía, mientras se perforaba la piel. Un lamento bajo y quebrado se le escapaba de la garganta. Desmond se quedó paralizado. Nora, su asistente tranquila y meticulosa, la mujer que pedía su café y balanceaba sus libros, estaba sentada en un apartamento medio vacío, desangrándose por una pelea callejera que le había ocultado a todos. «Detente». La palabra apenas fue un susurro, áspero y quebrado, pero cortó la quietud de la cocina como un disparo. Los ojos de Nora se abrieron de golpe. Dio un grito ahogado, soltando la aguja, que cayó tintineando contra el linóleo. Volteó la cabeza hacia la puerta, su brazo sano lanzándose instintivamente a cubrir los objetos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Pánico, crudo y sin filtro, se apoderó de su rostro. No era el pánico de una mujer sorprendida. Era la desesperación aterrada de un soldado cuya barricada acababa de ser derribada. «Desmond», soltó con voz destrozada, ronca. Se empujó hacia atrás, la silla arrastrándose violentamente contra el piso, pero las piernas le fallaron. Se desplomó de nuevo en el asiento, aferrándose a su brazo sangrante. «No, no deberías estar aquí». Desmond no respondió de inmediato. No podía. Enfundó su arma, sus ojos recorriendo la escena, la sangre en el fregadero, el vidrio roto de un vaso destrozado en la esquina. Y entonces miró la mesa. Ella intentaba cubrirla con su antebrazo, pero era demasiado pequeña y lo que había ahí era demasiado. Fotografías, estados de cuenta bancarios, un libro de contabilidad forrado en piel roja, y justo en el centro, junto a un encendedor barato de metal, un pesado anillo de sello de latón. A Desmond se le fue todo el aire de la habitación. No necesitaba acercarse para reconocer el escudo en el anillo, una serpiente enroscada alrededor de un ancla. El escudo de la familia Rossi. Entró por completo a la cocina. La sola fuerza de su presencia pareció encoger el pequeño cuarto. «¿Qué te pasó?», exigió saber, con la voz peligrosamente baja. «Nada, un asalto». Nora se negó a mirarlo. Se quedó viendo el piso, el pecho agitado, luchando por mantener la respiración estable. «Tomé el metro. Fue un error. Por favor, Desmond, solo vete. Te mando los papeles del prenupcial mañana. Lo prometo». Un asalto. Desmond cerró la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Tomó la silla frente a ella y la jaló para sentarse a su altura. Extendió la mano y, con suavidad pero sin ceder, tomó su brazo herido. Ella se estremeció, un siseo agudo escapándose de sus labios partidos, pero no se apartó. «Un asaltante no deja una herida de cuchillo tan profunda sin quitarte la bolsa», dijo Desmond, sus ojos recorriendo el borde dentado de la laceración. Tomó la gasa fresca de la mesa y la presionó firmemente contra el corte. «Un asaltante no te deja como si hubiera sido 12 rondas contra un peso pesado». Levantó la vista, sosteniéndole la mirada. «Y un asaltante ciertamente no deja caer el anillo de sello de un régimen de Capos Rossi». La respiración de Nora se cortó. Trató de jalar el brazo, pero Desmond lo sostuvo firme. Su agarre era un ancla. «¿Quién te hizo esto, Nora?». «Déjalo así, Desmond»,
susurró ella, una lágrima finalmente escapando y trazando un camino limpio a través de la sangre seca en su mejilla. Por el amor de Dios, déjalo así y ve a casarte con Isabella. No me voy a ningún lado hasta que me digas porque mi asistente está sentada en un apartamento tapiado, desangrándose sobre libros de contabilidad de los Rossi. Estiró la mano libre y tomó una de las fotografías brillantes que ella había intentado esconder. Se quedó helado. La foto era granulada, tomada a distancia y con mala luz. Pero Desmond reconocería en cualquier lugar los restos retorcidos y calcinados de ese auto. 3 años atrás. Carretera 9. Una llanta reventada, dijeron. Un accidente trágico que había mandado a su hermano mayor, Arthur, en caída desde un puente elevado en una bola de fuego. La muerte de Arthur fue la razón por la que Desmond había sido arrancado de sus negocios legítimos de bienes raíces y forzado hacia el trono del sindicato de la familia Hayes. En la fotografía, de pie cerca de los restos humeantes antes de que llegara la policía, había un hombre sosteniendo un soplete. El hombre traía una chaqueta de los Rossi. Entregándole al hombre un grueso sobre de dinero estaba el padre de Isabella, Carlo Rossi. Desmond miró fijamente la imagen. Los bordes de su visión se volvieron borrosos. Un rugido comenzó en sus oídos, como olas del mar chocando contra un acantilado. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Desmond. Su voz no sonaba como la suya. Sonaba hueca. Desmond. Nora cerró los ojos con fuerza. Ahora temblaba con violencia, desmoronándose por completo. He estado rastreando las cuentas en el extranjero de Carlo durante 6 meses, confesó, su voz quebrándose. Noté discrepancias, pagos a empresas fantasma que coincidían con las fechas de los ataques a nuestra gente. No podía probarlo. No hasta hoy. Rastreé a su cobrador hasta una bodega en Queens. Entré a su oficina mientras él estaba en el piso. Fuiste sola a una bodega de los Rossi. La mirada de Desmond saltó de la foto a su rostro amoratado. La pura locura suicida de eso era abrumadora. ¿Estás fuera de tu maldita mente? Tenía que saberlo, gritó ella, su compostura completamente destrozada. Te casas con ella en 2 días, Desmond. Les estás entregando los puertos, las líneas de suministro, todo lo que Arthur murió tratando de proteger. Tenía que estar segura antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y cuándo te atraparon? Peleé para salir, dijo ella con amargura. Le di un tubo de llanta en la rodilla al cobrador, le rajé las llantas del auto, pero él me dio buenos golpes también. Dejó caer el anillo cuando le rompí la mandíbula. Desmond se quedó en silencio, aturdido. Esta mujer callada que le llevaba expreso y organizaba su calendario se había infiltrado ella sola en un bastión rival, había encontrado la prueba irrefutable del asesinato de su hermano, y había peleado para salir con vida y protegerlo a él. Miró el encendedor de metal junto al anillo. Si pasaste por todo esto para conseguir la prueba, dijo Desmond lentamente, armando el rompecabezas de esa pesadilla. ¿Por qué hay un encendedor sobre la mesa, Nora? ¿Por qué tienes tus cosas empacadas? Nora desvió la mirada. El silencio se extendió, pesado y agonizante. Cuando finalmente habló, su voz sonaba completamente derrotada. Porque si te enseñaba esto, ibas a ir a la guerra. Finalmente lo miró, sus ojos desnudos, brillando con un amor devastador y desesperanzado que golpeó a Desmond más fuerte que cualquier bala. Si te enseño esto, matas a Carlo. Y si matas a Carlo, toda la comisión de la costa este te va a caer encima. Ahorita no tienes los hombres para eso. Te morirías, Desmond. Estiró la mano, sus dedos ensangrentados tocando suavemente el dorso de la de él. Prefiero verte casado con la mujer cuya familia asesinó a tu hermano. Prefiero desaparecer y no volver a verte nunca, que entregarte una sentencia de muerte. Desmond se quedó mirando su mano temblorosa sobre la suya. Durante meses había caminado hacia el altar como un hombre caminando hacia la horca, convencido de que estaba haciendo lo necesario para sobrevivir. Había aceptado una vida sin lealtad, sin verdad, sin amor, porque pensaba que ese era el precio de la corona. Había estado ciego. La lealtad más feroz y aterradora del mundo no se había forjado en juramentos de sangre ni en salas de juntas de cárteles. Había estado sentada fuera de su puerta durante 5 años. Desmond volteó su mano y entrelazó los dedos con los de ella. Apretó suavemente, anclándola. Tomó el encendedor con la otra mano, lo abrió y lo arrojó al fregadero. No vamos a quemar nada, dijo Desmond, su voz cayendo en una calma absoluta y letal. Desmond, no puedes. No me voy a casar con Isabella Rossi,
la interrumpió, sus ojos ardiendo en los de ella. «¿Y tú no te vas a ir de mi lado?». Se puso de pie, sacando el teléfono de su bolsillo. Ya no le importaban los archivos. Ya no le importaba el riesgo, la comisión, ni la guerra que se avecinaba. Solo le importaba la mujer golpeada y hermosa sentada frente a él, que había estado dispuesta a destruir su propia alma para mantener intacta la de él. Desmond marcó a su jefe de seguridad. La línea se abrió con un clic. «Reúne a los hombres», ordenó Desmond, su mirada sin apartarse del rostro de Nora. «La boda se cancela. Y dile a la armería que abra las bóvedas. Vamos de cacería». La llamada duró 30 segundos. Cuando Desmond colgó, guardó el aparato en su bolsillo y miró hacia abajo, hacia Nora. Ella miraba fijamente el fregadero, donde descansaba el encendedor contra la porcelana húmeda, su expresión vacía. La adrenalina se le iba del cuerpo, llevándose consigo las últimas fuerzas que le quedaban. Desmond se acercó a la mesa. No pidió permiso. Barrió los libros de contabilidad, los estados de cuenta, las fotografías granuladas y el pesado anillo de sello dentro de una bolsa de lona que encontró colgada de una silla de la cocina. «¿Nos vamos?», dijo. «Mi apartamento», murmuró Nora, sus ojos siguiendo sus movimientos con lentitud. «¿Mis cosas?». «Tus cosas están en cajas de cartón, Nora. Ahí se pueden quedar». Se colgó la bolsa al hombro. Se acercó a ella, elevándose sobre la pequeña silla de cocina. «¿Puedes caminar o te tengo que cargar?». Ella parpadeó, la dura realidad de la situación finalmente atravesando su conmoción. «Puedo caminar». Se empujó hacia arriba, pero las rodillas le fallaron de inmediato. Desmond la atrapó antes de que cayera un centímetro, su brazo envolviéndose con firmeza alrededor de su cintura. Ella se sintió aterradoramente frágil contra él, su piel irradiando un calor febril. Esta vez no protestó. Se recargó en su pecho, su mano sana aferrándose a la solapa de su abrigo de lana como a un salvavidas. Bajaron los 4 pisos de escaleras en un descenso lento y agonizante. Los pasillos seguían vacíos, el aire seguía oliendo a col hervida y abandono. Desmond mantuvo su mano derecha libre, cerca de su funda, sus ojos rastreando cada sombra. Cuando salieron al diluvio, la lluvia fría le golpeó el rostro a Nora, revitalizándola un poco. Desmond la guió hacia el callejón sombreado donde había estacionado el Audi. Abrió la puerta del copiloto, la ayudó a acomodarse en el asiento de piel y sacó una manta pesada de lana de la cajuela. La cubrió sobre sus hombros temblorosos antes de cerrar la puerta. El trayecto hasta su penthouse fortificado fue un estudio de silencio absoluto. El golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas peleando contra el aguacero era el único sonido en la cabina blindada. Desmond mantuvo la vista en el asfalto resbaloso, pero su visión periférica estaba completamente consumida por la mujer a su lado. Durante 5 años la había visto como una extensión de su propia mente, una máquina brillante e inflexible que mantenía funcionando su vida caótica. Nunca se había detenido a pensar en el costo que eso le había significado a ella. Nunca se había fijado en sus manos, ni se había preguntado si le salían moretones. Nunca había mirado su apartamento y se había preguntado por qué estaba tan vacío. La había dado por sentada, y a cambio, ella casi había muerto para salvarle la vida. Desmond evitó el vestíbulo principal del edificio, tomando la entrada subterránea privada. El estacionamiento ya estaba lleno de sus hombres. Dominique, su jefe de seguridad, un hombre construido como un pilar de concreto, esperaba junto al elevador privado. Dominique vio de un vistazo la camiseta de Nora empapada en sangre y el moretón púrpura profundo en su rostro, y su mandíbula se endureció. «El doctor Calvel ya está arriba, jefe», gruñó Dominique, presionando el botón del elevador. «Asegura el perímetro. Nadie entra ni sale de este edificio sin mi autorización directa. Si algún Rossi siquiera respira cerca de esta cuadra, le rompen las piernas». Hecho. El penthouse era una extensión estéril y amplia de vidrio y madera oscura. El doctor Calvel, un cirujano discreto que le debía su licencia médica al equipo legal de Desmond, esperaba en la habitación de huéspedes. Su maletín médico ya estaba abierto sobre el edredón blanco impecable. Desmond guió a Nora hasta el borde de la cama. No salió del cuarto. Se quedó de pie junto a la ventana, brazos cruzados sobre el pecho, observando en un silencio rígido mientras Calvel cortaba la tela arruinada de su camiseta y evaluaba el daño. «Es un desgarre feo», murmuró Calvel, desinfectando la laceración profunda en su brazo con yodo. Nora se estremeció, mordiéndose fuerte el labio inferior para ahogar un gemido.
Borde cerrado. Tiene suerte de que no le tocó la arteria braquial, señorita Reed. Una pulgada más a la izquierda y se hubiera desangrado antes de llegar al metro. Los nudillos de Desmond se pusieron blancos. Necesito coser esto, dijo Calvel, preparando una jeringa de anestesia local. Y las costillas están muy magulladas, posiblemente hay una fractura fina. Se las voy a vendar. Solo hazlo rápido, susurró Nora, con la mirada fija en un punto de la pared opuesta. Tardó 40 minutos. 40 minutos de Desmond observando la aguja jalar el hilo negro a través de su piel. Memorizó cada mueca, cada respiración entrecortada. Estaba grabando esa realidad en su cerebro. Ese era el costo de su ceguera. Cuando Calvel terminó de vendarle las costillas y guardó su maletín, le entregó a Desmond un frasco de analgésicos. Que descanse. Nada de esfuerzo físico. Cambien los vendajes 2 veces al día. Vengo mañana a revisarla. Desmond asintió, acompañando al doctor a la salida. Cuando regresó a la habitación, Nora estaba recostada contra las almohadas. Alguien, una de las empleadas, le había puesto una camiseta gris holgada y suave. Se veía increíblemente pequeña en el centro de la enorme cama king size. Desmond acercó un sillón de piel pesado y se sentó a su lado. Puso el frasco de pastillas y un vaso de agua en el buró. Tómalas, ordenó en voz baja. Ella estiró su brazo sano, se tragó las pastillas y se dejó caer de nuevo contra las almohadas. El silencio se extendió entre ellos, denso e innombrable. Las líneas se habían borrado. Ella ya no era solo su asistente, y él ya no era solo su jefe. No debiste traerme aquí, dijo ella finalmente, su voz ronca de agotamiento. Carlo va a tener ojos vigilando tu edificio. Cuando descubran que fui yo quien entró a la bodega, van a saber que te traje la información. Que lo sepan. Desmond se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Nora, mírame. Ella giró la cabeza lentamente. El moretón en su mejilla resaltaba contra la funda blanca de la almohada. Arthur era mi sangre, dijo Desmond, su voz cayendo a un registro grave. Cuando murió, pensé que había perdido a la única persona en este mundo que de verdad me cuidaba la espalda. Pasé 3 años sentado en mesas con víboras, pensando que tenía que jugar su juego para sobrevivir, pensando que estaba solo. Estiró la mano, sus dedos grandes y callosos apartando un mechón de cabello suelto de su mejilla sana. Su tacto era aterradoramente tierno. Hoy te fuiste a la guerra por mí, continuó, su pulgar rozando su mandíbula. Sangraste por mí. Ibas a desaparecer y a vivir el resto de tu vida mirando por encima del hombro solo para mantenerme con vida. No te voy a mandar de vuelta a un apartamento vacío. No te voy a perder de vista. ¿Entiendes? La respiración de Nora se cortó. Lo miró a los ojos, buscando al jefe de la mafia frío y calculador para el que había trabajado todos esos años. No estaba ahí. El hombre que la miraba estaba completamente despojado de su armadura. Ok, susurró ella. Bien. Desmond retiró la mano, aunque el fantasma de su calidez se quedó en su piel. Duerme. Mañana quemamos a Carlo Rossi hasta los cimientos. El centro de mando era un cuarto sin ventanas e insonorizado, contiguo a la oficina en casa de Desmond. Para las 6 de la mañana, el aire ya estaba cargado del olor a café tostado oscuro y el aroma metálico de ozono de la violencia inminente. Desmond estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de acero. A su derecha, Dominique. A su izquierda, sentados, Bennett y Leo, sus 2 capós de mayor rango. Bennett era un hombre mayor y calculador que manejaba las operaciones de lavado de dinero. Leo era más joven, un comandante callejero despiadado que controlaba la distribución del sur de la ciudad. Ambos hombres se veían furiosos. Cancela la boda. Bennett se frotó las sienes, sus pesados anillos de oro tintineando contra su cráneo. Desmond, las invitaciones se mandaron hace meses. El salón está reservado. Los cargamentos ya se están moviendo hacia el puerto bajo el supuesto de la tregua. Si te retiras ahora, Carlo lo va a tomar como un insulto mortal. La comisión lo va a respaldar. Que lo respalden, escupió Leo, recostándose en su silla. Podemos con los Rossi, pero Bennett tiene razón sobre las apariencias. Si atacamos primero sin causa, las otras familias nos van a cerrar las rutas. Nos vamos a morir de hambre en un mes. ¿Por qué el cambio de parecer tan repentino, jefe? ¿Isabella por fin te aburrió hasta la muerte? Desmond no sonrió. Se agachó hacia la bolsa de lona a sus pies.
Sacó el libro de contabilidad forrado en piel roja y lo azotó sobre la mesa de acero. Esa es la causa, dijo Desmond con frialdad. Bennet frunció el ceño, jalando el libro hacia él. Lo abrió, sus ojos recorriendo las columnas de números. Este es un libro interno de los Rossi. ¿De dónde diablos sacaste esto? Lee los pagos de agosto de hace 3 años, ordenó Desmond. Crúzalos con las fechas de estas. Arrojó el montón de fotografías granuladas sobre la mesa. Leo levantó las fotos. Se quedó completamente quieto. El joven capo había querido mucho a Arthur. Arthur lo había sacado de un centro de detención juvenil y le había dado un propósito. Ver a Leo reconocer los restos calcinados del auto de Arthur, y el rostro sonriente de Carlo Rossi de pie junto al hombre con el soplete, fue como ver una bomba armarse a sí misma. Carlo, susurró Leo, la palabra cargada de puro veneno. Sobornó al mecánico para que manipulara los frenos y saboteara la línea de combustible, dijo una voz tranquila desde la puerta. Los 3 hombres levantaron la cabeza de golpe. Nora estaba parada en el umbral. Estaba pálida, su brazo izquierdo sujeto con firmeza contra su pecho en un cabestrillo negro. Había cambiado la camiseta holgada por un pantalón negro suelto y una camisa negra sencilla, aunque le colgaba de forma incómoda sobre las costillas vendadas. El moretón en su rostro era espectacular, un testimonio vívido y feo de supervivencia. Bennet y Leo se le quedaron viendo en un silencio aturdido. Estaban acostumbrados a Nora. Era el fantasma en la máquina, la mujer que en silencio les rellenaba el whisky y les entregaba agendas impresas. Nunca la habían visto sangrar. Señorita Reed, dijo Bennet despacio, pasando la mirada de su rostro golpeado al libro en sus manos. ¿Usted consiguió esto? Ella lo consiguió, dijo Desmond, caminando hacia ella. No se ofreció a ayudarla a caminar. Sabía que ella odiaría eso frente a los hombres, pero se quedó lo suficientemente cerca como para atraparla si se tambaleaba. Rastreó al cobrador de Carlo hasta una bodega en Queens. Sola. Leo miró a Nora, un respeto profundo y aterrador naciendo en sus ojos. Se levantó de su silla, un gesto silencioso de deferencia. Nora se acercó a la mesa, su postura rígida, ignorando el dolor agonizante en sus costillas. Señaló con un dedo firme una columna específica en el libro de contabilidad. El dinero no solo fue al mecánico, explicó Nora, su voz ganando fuerza mientras se deslizaba a su elemento analítico. Miren las empresas fantasma. Carlo ha estado comprando sistemáticamente a los inspectores de la autoridad portuaria durante el último año. No quería la boda para compartir las rutas del norte. Quería la boda para cegarnos mientras federalizaba nuestros muelles. Si Desmond se casaba con Isabella el sábado, Carlo iba a activar una redada en el muelle 40 el domingo. Desmond iba a cargar con la culpa, e Isabella heredaría el territorio de los Hayes por poder. Bennet miró fijamente los números, su rostro tomando un tono grisáceo enfermizo. Es una toma de control completa. Iba a usar a los federales para decapitarnos. Y asesinó a Arthur para poner a Desmond en el tablero, sabiendo que Desmond eventualmente iba a tener que fusionar las familias para estabilizar el mercado, terminó Nora, recargando su peso pesadamente sobre la mesa. El silencio cayó sobre la sala. No era el silencio de la reflexión. Era el silencio de un martillo echándose hacia atrás. Desmond observó a los hombres. Vio el momento exacto en que el miedo a la comisión se evaporó, reemplazado por completo por la fría y absoluta necesidad de venganza. ¿Cuáles son tus órdenes, Desmond? Preguntó Leo suavemente, sus ojos fijos en las fotografías de la tumba de Arthur. Dominique, ordenó Desmond, su voz resonando con autoridad absoluta. Cierra el territorio. Trae todos los cargamentos de vuelta a las bodegas centrales. Quiero guardias fuertemente armados en cada esquina de nuestra red. Dominique asintió con firmeza. Sí, jefe. Bennet. Congela todos nuestros activos líquidos y muévelos a las cuentas offshore que Nora armó el año pasado. No quiero ni un solo centavo donde los federales lo puedan congelar. Considéralo hecho. Leo. Desmond miró al joven capo. Vacía la armería. Reúne a tus mejores tiradores. Esta noche golpeamos los centros de distribución de Carlo. Quemen el producto. No dejen a nadie con vida. Con mucho gusto, sonrió Leo, una expresión feroz y aterradora. ¿Y la cena de ensayo esta noche? Preguntó Bennet, levantando la vista del libro. Carlo e Isabella te esperan en el Gran Hotel a las 8. Si no apareces, van a saber que ya los descubrimos antes de que Leo pueda golpear los centros.
Desmond miró el pesado anillo de sello de latón junto al libro de contabilidad. Lo levantó, sintiendo el metal frío y pesado contra su palma. Voy a ir, dijo Desmond con suavidad. Tengo una boda que cancelar. Jefe, no puede entrar solo a un cuarto lleno de Rosie, objetó Dominique de inmediato. Es una misión suicida. No voy a estar solo. Tú vienes conmigo, Dominique. Pero lo mantenemos limpio. Entregamos el mensaje. Lo miramos a los ojos y nos vamos. Quiero que Carlos sepa exactamente por qué su imperio se está incendiando esta noche. Desmond se volteó hacia Nora. Se veía exhausta, sus reservas de energía agotándose rápido, pero sus ojos estaban afilados, siguiendo el mapa táctico que se formaba en la sala. Tú te quedas aquí, le dijo Desmond. Calvel está de guardia. No sales de este penthouse. Nora lo miró. Quería discutir, pero su cuerpo actualmente estaba montando una protesta violenta contra simplemente mantenerse de pie. Asintió una vez. Ten cuidado, Desmond. Carlo ya es una rata acorralada. Va a morder. Que lo intente, murmuró Desmond, su mirada demorándose en el moretón de su mejilla. Ya cometió el error de morderte a ti. Le voy a arrancar los dientes por eso. El comedor privado del gran hotel era una clase magistral de opulencia sofocante. Candelabros de cristal colgaban bajos sobre una mesa dispuesta para 30 personas. El aire olía a lirios caros, trufas asadas, y la colonia pesada y almizclada de hombres de honor. A la cabecera de la mesa estaba sentado Carlo Rossi, un hombre de hombros anchos, cabello plateado ralo, y ojos que parecían piedras mojadas. A su lado, Isabella, vestida con un elegante vestido de seda rojo sangre, luciendo cada centímetro la princesa de la mafia para la que había sido criada. Eran las 8:15. El ambiente estaba tenso. Desmond llegaba tarde. Un insulto calculado en su mundo. Cuando las pesadas puertas de caoba finalmente se abrieron, el murmullo bajo de conversación murió de golpe. Desmond entró. No traía el smoking a medida que le habían ajustado. Traía un traje negro sencillo, una camisa negra desabotonada en el cuello, sin corbata. La vestimenta casual era una bofetada deliberada y evidente. Detrás de él caminaba Dominique, su enorme figura irradiando una amenaza silenciosa. La sonrisa de Carlo era tensa, sin llegar a sus ojos. Desmond, qué gusto que por fin te nos unieras. Ya estábamos pensando que te habías arrepentido. Un murmullo de risas nerviosas recorrió la mesa de capós y familiares Rossi. Desmond no se rió. No se disculpó. Caminó por todo el largo de la sala, sus pasos pesados y medidos sobre la alfombra mullida. Se detuvo frente a la silla vacía junto a Isabella, pero no se sentó. Desmond, ¿en serio? Siseó Isabella por lo bajo, sus ojos destellando de irritación. Mírate. Ni siquiera te molestaste en vestirte para nuestra propia cena de ensayo. No me voy a quedar, Isabella, dijo Desmond. Su voz sonaba completamente plana, sin rastro de enojo ni de afecto. Era la voz de un juez leyendo una sentencia. Carlo dejó su copa de vino en la mesa. El tintineo agudo resonó en la sala silenciosa. ¿Qué significa esto, Desmond? Estás faltándole el respeto a mi hija frente a mi familia. Le estoy faltando el respeto a mucho más que eso, Carlo. Desmond metió la mano al bolsillo y sacó el pesado anillo de sello de latón, arrojándolo al centro de la mesa, justo sobre una charola de embutidos. Los hombres en la mesa se inclinaron hacia adelante. Los ojos de Carlos saltaron hacia el anillo, y por una fracción de segundo, la máscara se le resbaló. Se le tensó la mandíbula. Reconoció el escudo de su cobrador. Uno de tus perros dejó caer esto en una bodega de Queens esta tarde, dijo Desmond, su voz llegando fácil hasta el fondo del salón. Justo después de terminar de golpear a la mujer que maneja mis cuentas. Isabella se veía confundida. Miró a su padre, luego de vuelta a Desmond. ¿Nora? ¿Qué tiene que ver Nora con esto? El cobrador de tu padre no debió dejarla con vida, continuó Desmond, ignorando a Isabella y manteniendo sus ojos muertos fijos en Carlo. Porque ella me trajo una lectura muy interesante. Desmond metió la mano al bolsillo interior de su saco y sacó una sola fotografía. No la arrojó. La colocó con delicadeza sobre el mantel blanco impecable frente a Carlo. Era la foto del auto en llamas de Arthur, con Carlo sonriendo en primer plano. El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio aterrador y sellado al vacío justo antes de que un edificio colapse. Carlo miró la foto. No la negó. No fingió ignorancia.
Levantó lentamente la mirada hacia Desmond, sus ojos de piedra mojada volviéndose infinitamente fríos. Arthur era un dinosaurio, dijo Carlo, su voz perdiendo el acto de abuelo cordial. Sonaba dura, metálica. Estaba frenando a la comisión. Se negaba a modernizar los puertos. Hice lo necesario por el ecosistema, Desmond. Y de paso te di un trono. Deberías estarme agradeciendo. Media docena de capós Rossi movieron lentamente las manos bajo sus sacos, sus dedos rozando las culatas de armas ocultas. Detrás de Desmond, Dominique espejeó el movimiento, sus manos deslizándose dentro de su abrigo. Desmond no sintió miedo. Miró al hombre que había ordenado la ejecución de su hermano, al hombre que casi había matado a la mujer que amaba, y no sintió nada más que una claridad helada y profunda. «Se cancela la boda», dijo Desmond. Isabella se puso de pie, su silla arrastrándose con violencia. «Desmond, no puedes hablar en serio por un muerto. Estamos fusionando imperios. ¿Vas a tirar a la basura todo el frente marítimo por una historia antigua desenterrada por tu secretaria glorificada?» Desmond finalmente miró a Isabella. «Esa secretaria glorificada es la única razón por la que no estás desangrándote sobre este mantel ahora mismo, Isabella. Ella me pidió que no empezara una guerra». Volvió la mirada hacia Carlo. «Le dije que no». Carlo sonrió con desprecio. «¿Crees que puedes conmigo, muchacho? ¿Crees que tienes el músculo para pelear contra toda la familia Rossi? La comisión va a montar tu cabeza en una pica para el martes». «Para el martes no va a quedar familia Rossi para quejarse ante la comisión», declaró Desmond. Dio un paso atrás de la mesa. «Te doy 24 horas para dejar esta ciudad. Llévate a tu hija. Llévate a tus perros. Corre al hoyo de rata que tengas en Sicilia. Si sigues en mi territorio mañana en la noche, mato a cada persona en esta mesa». «Hijo de la...». Un capo cerca del final de la mesa gruñó, sacando un revólver de su cintura. Antes de que el cañón siquiera pudiera despejar la mesa, Dominique desenfundó su arma y disparó un solo tiro silenciado directo al candelabro de cristal justo arriba de la cabeza del capo. El vidrio estalló, lloviendo sobre la mesa como diamantes. Las mujeres gritaron, los hombres maldijeron, arrojándose hacia atrás. Desmond no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Mantuvo los ojos fijos en Carlo en medio del caos. 24 horas, Carlo, repitió Desmond con suavidad. Giró sobre sus talones y salió del comedor, con Dominique retrocediendo detrás de él, arma todavía en mano. Cuando las pesadas puertas de caoba se cerraron detrás de ellos, cortando los gritos de los hombres Rossi, Desmond sacó el teléfono. Marcó el número de Leo. «Está hecho», dijo Desmond al auricular. «Copiado, jefe», crepitó la voz de Leo por el altavoz, cargada de anticipación oscura. «Estamos en posición en los muelles. Enciéndanlos». Desmond guardó el teléfono y salió hacia el aire fresco de la noche. La lluvia por fin había parado, dejando la ciudad brillante y resbaladiza bajo las luces de la calle. La guerra oficialmente había comenzado, pero por primera vez en 3 años, Desmond Hayes sentía que por fin podía respirar. Se iba a casa, con Nora. El Penthouse era una fortaleza suspendida sobre las nubes, silencioso como una tumba. Desmond salió del elevador privado, quitándose el saco. La tela olía tenuemente a la pólvora que Dominique había disparado en el Gran Hotel, un olor metálico y agudo que se pegaba a la lana como una advertencia. Arrojó el saco sobre el respaldo de un sofá de piel y caminó hacia la habitación de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. Solo una lámpara de noche estaba encendida, arrojando sombras largas y amoratadas sobre las paredes. Nora no estaba en la cama. Desmond sintió un pico agudo de adrenalina, una reacción visceral que suprimió al instante. La encontró de pie junto a los ventanales del estudio contiguo. Traía una manta gruesa de forro polar sobre los hombros, su brazo herido acomodado con cuidado contra sus costillas. Miraba hacia la ciudad. Específicamente, miraba hacia el sur, hacia el muelle. Incluso a kilómetros de distancia, el resplandor era inconfundible, un naranja feo y furioso manchando las nubes bajas de lluvia. Los hombres de Leo habían llegado al muelle 40. Las bodegas de los Rossi estaban ardiendo. Desmond se acercó por detrás de ella. No dijo nada. Solo se quedó lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el borde de la manta. El calor ambiental que irradiaba el cuerpo de ella era un consuelo silencioso contra el frío en sus huesos. $500,000 en textiles importados, murmuró Nora, su voz ronca. No se volteó.
300.000 en licor sin impuestos, y eso solo en la bodega 4. Leo no hace las cosas a medias, respondió Desmond. Su voz era un rumor bajo en el cuarto silencioso. Le dije que quemara el producto. Se está asegurando de que la ceniza le llegue hasta la puerta de Carlo. Nora finalmente giró la cabeza para mirarlo. La luz ámbar de los muelles en llamas iluminaba los bordes del moretón púrpura oscuro en su pómulo. Se veía exhausta, sostenida apenas por cinta médica y pura fuerza de voluntad terca. ¿Cómo te fue en el hotel?, preguntó. Le di 24 horas para irse de la ciudad. No se va a ir. Nora se movió, su respiración cortándose ligeramente mientras sus costillas tiraban. Carlo es un hombre orgulloso. Construyó ese imperio desde abajo. No va a dejar que un jefe más joven lo saque de Nueva York con una sola amenaza. Se va a atrincherar. Lo sé. Desmond se volteó por completo hacia ella. Estiró la mano, sus dedos sujetando ligeramente la tela de la manta sobre su hombro sano. Por eso Dominique está cerrando este edificio. Nadie pasa del vestíbulo. Nadie sale del elevador. Aquí está segura. Nora soltó un suspiro largo y pesado. Se recargó contra el vidrio frío de la ventana, sus ojos recorriendo el rostro de él. 5 años, Desmond, dijo en voz baja. Durante 5 años me senté afuera de tu oficina y te vi calcular cada riesgo. Nunca hacías un movimiento a menos que el tablero estuviera a tu favor. Y hoy volteaste todo el tablero por mí. ¿Por qué? No era una exigencia. Era una pregunta genuina y desesperada. Necesitaba entender el cambio tectónico bajo sus pies. Desmond la miró desde arriba. El jefe frío y distante que había interpretado durante media década se sentía como una piel ajena que finalmente se había quitado. Porque el tablero no importaba si tú no estabas sentada en la mesa conmigo, dijo. La honestidad de eso era brutal, sin poesía ni pretensión. Pasé 3 años tratando de construir un muro de dinero y territorio para que nadie me pudiera tocar como tocaron a Arthur. Pensé que Isabella era un ladrillo de ese muro, pero solo me estaba encerrando en una tumba. Se acercó medio paso más. Su pulgar rozó el cuello de la camisa de ella. Entraste a una bodega y sangraste sobre un piso de concreto para mantenerme con vida, continuó, su voz cayendo a un susurro grave. Eres lo único real en mi vida, Nora. Se acabó fingir que solo eres un mueble en la oficina de afuera. Los ojos de Nora se cerraron con un aleteo. Un respiro entrecortado se le escapó de los labios. Cuando los volvió a abrir, la distancia profesional que había mantenido durante años había desaparecido por completo. En su lugar había una vulnerabilidad feroz y aterradora. Inclinó la cabeza hacia adelante, apoyando la frente suavemente contra el pecho de él. Desmond la envolvió con los brazos, moviéndose despacio, cuidando sus costillas magulladas y su brazo cosido. Hundió el rostro en su cabello. Olía a jabón clínico y agotamiento. Era lo mejor que había respirado en su vida. Se quedaron ahí, en la oscuridad silenciosa, anclados el uno al otro mientras el imperio Rossi ardía en el horizonte. El ataque llegó a las 3 de la mañana. Desmond dormitaba en el sillón pesado junto a la cama de huéspedes, su mano descansando ligeramente en el borde del colchón de Nora. El zumbido agudo y abrasivo del intercomunicador de seguridad rompió el silencio. Desmond estaba de pie y completamente despierto en una fracción de segundo. Su mano fue instintivamente hacia la Sig Sauer en el buró. Nora se despertó de golpe, un siseo de dolor escapándosele mientras giraba el torso por reflejo. ¿Qué pasa? Desmond golpeó el panel de la pared. Habla, Dominique. La estática crepitó, seguida de la respiración pesada y trabajosa de Dominique. Disparos resonaban con fuerza de fondo, un staccato rápido y silenciado. Jefe, brecha en el estacionamiento inferior, gruñó Dominique. Trajeron una carga explosiva para las puertas reforzadas. 2 camionetas, tal vez 12 tiradores. Van vestidos con equipo táctico, pero es músculo de los Rossi. Están tratando de tomar los elevadores de servicio. Aguanten el punto de estrangulamiento en el mostrador de seguridad, ordenó Desmond, su voz despojada de toda emoción, regresando al táctico helado. Ventilen el sistema de escape del estacionamiento e inunden los niveles inferiores con los supresores de gas halón. Ahóguenlos. Ya lo intentamos. Cortaron las líneas antes de volar las puertas. Los estamos peleando en la escalera ahora mismo. Voy bajando. No, ladró Dominique. Todo su objetivo es sacarlo a usted. Quédese en el penthouse.
Las puertas reforzadas de acero de allá arriba van a aguantar. Bennett está llamando a la caballería pesada del lado este. Solo necesitamos frenar los 20 minutos. El intercomunicador se cortó con un chirrido áspero de estática. Desmond jaló la corredera de su pistola, cargando bala. Miró a Nora. Ella ya se estaba quitando las cobijas de encima, el rostro pálido pero los ojos completamente enfocados como láser. No te levantes, ordenó Desmond. No me voy a quedar sentada en la cama mientras suben disparando, contraatacó Nora. Pasó las piernas por el borde, apretando los dientes contra el dolor. Agarró una tableta que descansaba en el tocador, la interfaz segura de la red interna del edificio. Si cortaron las líneas del estacionamiento, están evadiendo la seguridad automatizada. Puedo enrutar control manual a través del servidor del Penthouse. Desmond observó sus dedos volar sobre la pantalla, ignorando el temblor en sus manos. Ella no era una carga a la que proteger. Era su compañera. ¿Puedes acceder a las cámaras de la escalera norte? Preguntó. Dame 10 segundos, murmuró Nora. La pantalla parpadeó en negro y luego se dividió en una cuadrícula de tomas granuladas de visión nocturna. Listo. Los hombres de Dominique están atrapados en el descanso del tercer piso. Los tipos de Rossi avanzan por la columna central. Desmond caminó hacia el pesado escritorio de caoba en la esquina de la habitación. Abrió el cajón inferior con llave y sacó un rifle AR-15 de cañón corto. Revisó la óptica y el cargador. Cierra la puerta del Penthouse con seguro. Voy a tomar el punto de estrangulamiento en el vestíbulo del elevador de este piso, dijo Desmond. Si logran pasar a Dominique, van a intentar volar las puertas del Penthouse. No los voy a dejar poner las cargas. Desmond, espera. Nora levantó la vista de la tableta. No le dijo que tuviera cuidado. Ya habían dejado atrás las frases vacías. Carlo no mandó 12 hombres para tomar este edificio, dijo, su mente analítica procesando los datos. 12 hombres es una distracción contra el equipo de seguridad de Dominique. Carlo conoce el diseño del edificio. Sabe que hay un punto ciego. Desmond se detuvo en la puerta. ¿Dónde? El ducto de mantenimiento del sistema de aire en la azotea, dijo Nora, sus dedos deslizándose rápido sobre los planos en la tableta. Si sobornaron a los ingenieros del edificio, podrían dejar caer un pequeño equipo en la azotea desde un helicóptero mientras Dominique está ocupado en el sótano. Evitan las puertas reforzadas por completo y entran por las rejillas del techo. Justo en ese momento, un golpe metálico pesado resonó desde el techo, directamente arriba de la sala. No fue fuerte para un oído inexperto. Solo parecía el edificio asentándose. Pero Desmond sabía exactamente cómo sonaba un gancho magnético al engancharse a una rejilla de ventilación de acero. Están en la azotea, dijo Desmond en voz baja. Miró a Nora. Métete al baño principal. Es un cuarto de pánico reforzado. Las paredes están forradas con placas de acero. No salgas hasta que yo abra la puerta. Nora no discutió. Asintió, apretando la tableta contra su pecho, y se movió rápido hacia la puerta reforzada al fondo de la suite. Desmond esperó hasta escuchar el clic de los pesados cerrojos de acero encajando en su lugar. Entonces apagó las luces del Penthouse. La amplia sala se hundió en oscuridad total, salvo por las luces ambientales de la ciudad filtrándose por los ventanales llenos de lluvia. Desmond se movió en silencio, pegando la espalda contra una columna de mármol cerca de la isla de la cocina. No tuvo que esperar mucho. Un siseo suave de un soplete de plasma cortó el silencio. Un círculo de luz naranja apareció en la rejilla del techo cerca del pasillo. Un momento después, la pesada rejilla metálica se soltó, colgando de una sola bisagra. 3 figuras cayeron al pasillo, moviéndose con la fluidez silenciosa y práctica de asesinos profesionales. Traían gaggles de visión nocturna y subfusiles silenciados. Esto no era músculo callejero de los Rossi. Era un equipo de trabajo sucio que Carlo había contratado a precio premium. Desmond no les dio tiempo de ajustarse a las sombras. Salió de detrás de la columna y disparó. El AR-15 ladró en el cuarto silencioso, el destello del cañón iluminando los muebles modernos y elegantes en ráfagas violentas de luz estroboscópica. El hombre al frente recibió 2 disparos en el pecho, su chaleco antibalas fallando ante el impacto de alta velocidad. Cayó como piedra. Los otros 2 se dispersaron de inmediato, devolviendo el fuego. Las balas atravesaron el tablaroca y destrozaron la mesa de centro de cristal cara, esparciendo metralla filosa por la alfombra. Desmond se agachó,
deslizándose detrás de la pesada isla de granito de la cocina mientras las balas rebotaban en las cubiertas de piedra. El objetivo está detrás de la isla, ladró uno de los sicarios a un radio de comunicación. Desmond respiró hondo, dejando que la adrenalina caótica se concentrara en una claridad hiperenfocada. Conocía cada centímetro de ese cuarto. Ellos no. Sacó un pequeño control remoto plateado de su bolsillo, el controlador del hogar inteligente. Presionó el override maestro de las persianas automáticas. Con un zumbido bajo, las pesadas cortinas blackout de los ventanales de piso a techo subieron de golpe, inundando el cuarto con el resplandor cegador de neón de la ciudad. Los sicarios, todavía con los goggles de visión nocturna puestos, quedaron cegados instantáneamente por la súbita afluencia de luz. Uno gritó, arrancándose los goggles de la cara. Fue un retraso fatal de 2 segundos. Desmond se asomó por el borde de la isla de granito y disparó 2 ráfagas controladas. El hombre de la izquierda se desplomó, su arma rebotando por el piso de madera. El último hombre se lanzó hacia adelante, abandonando su rifle y sacando un cuchillo de combate, cargando contra Desmond en una carga desesperada y ciega. Desmond entró al ataque, atrapando la muñeca del hombre con su mano izquierda, torciéndola con violencia hasta que el hueso tronó. Con la mano derecha, le clavó la culata del rifle en la mandíbula. El crujido del hueso fue enfermizamente fuerte. El hombre colapsó en un montón, inconsciente antes de tocar el piso. El silencio cayó de nuevo sobre el penthouse, pesado y zumbando. Desmond se quedó de pie sobre los cuerpos, el pecho agitado, su arma todavía en alto. Revisó las esquinas, barriendo el cuarto en busca de movimiento. Nada. Su teléfono zumbó en el bolsillo. Era Dominique. Desmond tocó el auricular. Estatus. El sótano está limpio, jefe, reportó Dominique, la voz tensa. Los hombres de Bennett los golpearon desde la calle por atrás. Fue una masacre. ¿Está seguro usted? Brecha en la azotea. 3 bajas. El penthouse está asegurado. Manden un equipo de limpieza. Desmond bajó el rifle. Caminó de regreso por el pasillo, pasando sobre el tablaroca destrozado, y tocó 3 veces en la puerta de acero del baño principal. Está despejado, dijo. Los pesados seguros se desengancharon. Nora salió. Miró la sangre en la camisa de Desmond, ninguna de ella suya, y los cuerpos en el pasillo. No gritó. No se estremeció. Solo caminó hacia él, su mano sana extendiéndose para sujetar su antebrazo. ¿Te dieron? Preguntó, sus ojos recorriéndolo minuciosamente. No. Desmond la miró desde arriba. Me salvaste la vida. Si no hubieras revisado esos planos, me habrían atrapado en el pasillo. Nos salvamos el uno al otro, corrigió Nora en voz baja. Desmond soltó el rifle. La jaló contra su pecho, envolviéndola con los brazos con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello. La guerra era sucia, brutal y agotadora. Pero de pie ahí, entre las ruinas de su sala, Desmond supo que por fin había encontrado la paz. La mañana rompió sobre la ciudad en franjas de púrpura magullado y gris apagado. La lluvia por fin había parado, dejando las calles limpias, aunque el olor a humo todavía se sentía en el aire hacia los muelles. El penthouse había sido esterilizado en silencio y con eficiencia. El equipo de Dominique había retirado los cuerpos, reemplazado el vidrio roto y tallado los pisos de madera antes de que el sol siquiera rompiera sobre el horizonte. En el mundo de Desmond, la violencia era una breve interrupción. Mantener la ilusión de orden era primordial. Desmond estaba de pie en la amplia terraza, una taza de café negro en la mano. El viento frío de la mañana le azotaba el suéter oscuro. Detrás de él, las puertas corredizas de vidrio se abrieron. Nora salió. Traía uno de sus cardigans gruesos de lana sobre su ropa, empequeñecida por la tela, pero caminando con un poco más de estabilidad esa mañana. Los analgésicos estaban funcionando, y el shock inmediato del trauma se había desvanecido en una resiliencia tranquila y duradera. Desmond se volteó, dejando su taza sobre el barandal de concreto. Cerró la distancia entre ellos, envolviéndola con los brazos y jalándola contra él para protegerla del viento. Deberías estar en cama, murmuró, dándole un beso en la coronilla. Ya pasé bastante tiempo en cama, respondió ella, recargándose en su calidez. Quería ver el amanecer. Desmond soltó una risa, un sonido bajo y áspero que vibró contra el pecho de ella. Está nublado. No hay amanecer. Puedo usar mi imaginación. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, viendo la extensa cuadrícula de la ciudad.
Ahora le pertenecía a Desmond por completo. Una hora antes, Leo había llamado. Carlo Rossi no había huido de la ciudad. Había intentado reunir a sus capos restantes en una casa de seguridad en Brooklyn, negándose a creer que su imperio había sido desmantelado en una sola noche. Leo había tirado la puerta a patadas. La conversación había sido breve, definitiva y ruidosa. Isabella había sido subida a un jet privado hacia Milán antes de que saliera el sol, sus cuentas bancarias congeladas por los contadores forenses de Bennett. La familia Rossi era oficialmente una historia de fantasmas en Nueva York. La comisión va a convocar una junta, dijo Nora en voz baja, su mente analítica ya cambiando hacia el siguiente problema. Van a exigir una explicación por la toma hostil. Sacaste a un jefe en funciones sin su autorización previa. Que convoquen la junta, dijo Desmond, su tono completamente despreocupado. Bennett les está mandando los libros de contabilidad ahora mismo. Cuando vean que Carlo estaba vendiendo los puertos a los federales, no van a exigir una explicación. Van a mandar una carta de agradecimiento. Yo solo protegí sus líneas de suministro. Nora lo miró, una sonrisa débil y orgullosa asomándose en las comisuras de su boca. Ya tenías todo esto planeado desde anoche, ¿verdad? Puede ser. Desmond la miró a los ojos, la frialdad que usualmente habitaba en su mirada completamente ausente. Tenía una asesora muy inteligente señalándome la ventaja. La sonrisa de Nora se desvaneció un poco, reemplazada por algo más profundo, algo intensamente sincero. Ya no soy tu asistente, Desmond. No puedo volver a sentarme en la oficina de afuera, organizando tu calendario, y fingir que nada de esto pasó. No quiero que estés en la oficina de afuera. Desmond levantó una mano, tomando con suavidad su mejilla sin moretones, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. La silla junto a mí en la sala de juntas está vacía. Siempre ha sido tu silla. Solo nunca te sentaste en ella. La respiración de Nora se cortó. En la jerarquía de su mundo, ponerla en esa silla no era solo un ascenso. Era una declaración. Significaba que era intocable. Significaba que era su igual, su compañera en todos los sentidos. Los capós van a perder la cabeza, susurró Nora. Una mujer a la cabeza de la mesa. Van a decir que te ablandaste. Que lo digan, respondió Desmond, inclinándose hasta que su frente descansó contra la de ella. Leo te reverencia. Bennett le tiene terror a tus habilidades de contabilidad. Y Dominique te vio orquestar una defensa contra un escuadrón táctico con una tableta. Ya saben exactamente quién eres. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella, haciendo la única pregunta que importaba. La pregunta es, ¿quieres la silla? Nora miró hacia la ciudad. Pensó en su apartamento pequeño y apretado. Pensó en los 5 años que había pasado parada en las sombras, amando a un hombre que estaba construyendo su propia tumba. Pensó en la sangre, el fuego, y la realidad aterradora y hermosa de estar parada en el balcón junto al rey. Volvió su mirada hacia Desmond. Sus ojos estaban claros, feroces, y completamente decididos. Voy a necesitar un escritorio nuevo, dijo Nora. Desmond sonrió. Fue una sonrisa real, sin guardia, que le llegó hasta los ojos y lo hizo verse 5 años más joven. Se inclinó y la besó. No fue un beso tentativo ni dudoso. Fue profundo, posesivo y absoluto. Fue el sello de un pacto forjado en fuego y sangre. Habían quemado un imperio hasta los cimientos en una sola noche. Mañana empezarían a construir el suyo propio, juntos. ¿Disfrutaste este final tan intenso de la historia de Desmond y Nora? Verlos pasar de jefe y asistente a verdaderos socios que literalmente derribaron un imperio juntos fue absolutamente increíble. La lealtad, la brillantez táctica, y esa escena final en el balcón demostraron que son una pareja de poder con la que nadie debe meterse. Si esta historia te mantuvo enganchado, dale like ahora mismo. Comparte este vídeo con tus amigos que amen el romance de acción con los pies en la tierra. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas nuestra próxima aventura narrativa de alto riesgo.